¿Qué puedo decirte de esta red social que a día de hoy no sepas? Twitter, o X, es una plataforma utilizada por millones de usuarios. Si bien está lejos de ser la que más usuarios tiene por mes, no deja de ser lo suficientemente masiva como para dar bastante de qué hablar, y no en el buen sentido. Twitter es la cueva del resentimiento, de la indiferencia y del odio colectivo. Es el ring ideológico en el que podés desfogarte de las formas que quieras, asumiendo que las consecuencias, en el mejor de los casos, es que te paguen con la misma moneda. También es el sitio predilecto para muchas de las cancelaciones que se han hecho a personajes públicos, creadores de contenido, personalidades famosas e incluso otros usuarios de Twitter relevantes en la propia plataforma. Es cierto que esta red social tiene muchísima fama de acumular una gran cantidad de usuarios conflictivos, por no decir que incluso entre las fauces de la misma se resguardan muy bien aquellos que se mueven mediante comunidades muy específicas y ocultas a la vista de los usuarios casuales. Pero no venimos a hablar el día de hoy de esa gente, sino más bien de una persona en particular, uno que, a diferencia de muchos otros usuarios de esta red, ha cruzado límites aberrantes, uno que dejó de lado su humanidad para convertirse en un ser nauseabundo, carente de empatía por la vida humana. Pero sin más que agregar, demos inicio a este famoso caso. Takahiro Shiraishi, un ciudadano japonés nacido el 9 de octubre de 1990, oriundo del área metropolitana de Tokio, en particular la ciudad de Machida. Solía vivir con sus padres durante su infancia y adolescencia. Su familia era de clase media y ninguno de ellos tenía historial delictivo de ningún tipo, así que podríamos decir que Takahiro creció en un ambiente completamente normal. Respecto a cómo era Takahiro en su infancia, no hay mucho para destacar. No era un chico conflictivo, tampoco hay testimonios de haber tenido problemas en su época escolar, no destacaba a nivel académico, pero era un chico callado y muy discreto socialmente. Esto no significa que era marginado por las personas, pero tampoco era el chico más popular. Era bastante introvertido y emocionalmente distante. Sin embargo, en el momento en el que se empiezan a apreciar ciertos cambios fáciles de observar es durante su adolescencia, aunque eran señales muy sutiles. En líneas generales, mostraba poco interés en la educación formal, en desarrollarse de forma académica. Era un joven que no tenía proyección a futuro. No era una persona ambiciosa y tampoco sentía interés por desarrollar alguna profesión en particular. Y su estilo de vida era bastante desorganizado también. Pero además de esto, parece que solía involucrarse en actividades un tanto extrañas. Un medio menciona que se había entrevistado a un hombre de identidad reservada que conocía a Takahiro en su juventud, y mencionó que en una ocasión el chico se había desmayado mientras jugaba con sus amigos al juego de la asfixia. Esta locura es un juego cuya gracia aparente es asfixiar al otro. De este modo, el afectado entra en un estado de euforia breve e intenso antes de perder la conciencia. Por supuesto, y para variar, ignorando por completo lo peligroso que es hacer esto. Al terminar la escuela, caminaba sin rumbo, y con el paso del tiempo y el nulo interés en estudiar una carrera profesional, lo cierto es que tampoco tenía muchas posibilidades a nivel laboral. Al no tener ningún tipo de experiencia ni estudios avanzados, solo se exponía a ambientes marginales, teniendo solo acceso a trabajos mal pagados. De hecho, para este tipo de personas hay un término en japonés. Se le llama furita o fritter. Personas jóvenes que optan por conseguir trabajos temporales o a tiempo parcial en lugar de empleos fijos a largo plazo. El problema de este tipo de personas es que están muy expuestos a ingresar a negocios oscuros y peligrosos, y Takahiro no era un caso distinto. Fue esto lo que lo llevó al joven a los lares de una de las zonas rojas más famosas de Japón, Kabukicho. Si vieron el video que hice en su día sobre el caso de Yuka Takaoka, sabrán qué es y sobre todo, qué vas a encontrarte en Kabukicho. La cuestión es que esta era la mejor opción que tenía una persona como Takahiro. Es un lugar bastante económico y accesible, iba a tener todo a mano por ser una zona céntrica y el transporte tampoco iba a ser un problema para él. Además, no quedaba lejos de Machida, la mudanza no iba a ser un problema. Una vez allí, para principios del año 2017 consiguió empleo como scout. No se sabe específicamente para quién, pero el caso es que se dedicaba a esto mientras estuvo en Kabukicho. A cambio de reclutar a mujeres, el scout recibe una cantidad determinada de ganancias por cada una. De hecho, los scouts son muy normales en Kabukicho. Para Takahiro no representaba ningún problema convertirse en uno. No requiere de título universitario ni de algún certificado en particular, ni siquiera de experiencia previa. Solo tener una apariencia llamativa, saber conversar con extraños y ser persistente. Además, era una buena forma de hacer dinero rápido para alguien como él. Gracias a este oficio, algo clandestino,
Takahiro, con el tiempo, desarrolló una buena habilidad para socializar con mujeres, pero empezaría a verlas solo como recursos para ganar dinero. Aprendería también a manipularlas emocionalmente, ignorando por completo el estado sentimental de cada una. Pero esto no es lo único. El tiempo y la experiencia le brindó herramientas muy peligrosas. La capacidad de detectar la vulnerabilidad emocional de las chicas, la capacidad de ganarse su confianza con mucha rapidez y facilidad, además de la capacidad de manipular y mentir de forma muy convincente. Takahiro convencía a las chicas de que se dedicaran al antiguo negocio del trabajo sexual, y esto un día lo metió en un problema, ya sea por confiar demasiado en sus habilidades sociales o porque simplemente dio con la chica equivocada. Takahiro fue arrestado por intentar reclutar a una chica y presionarla demasiado a dedicarse a la labor anterior mencionada. El problema es que pasó de presionar a la chica a directamente coercionarla. No recibió una condena muy larga porque el delito fue menor y lo liberaron relativamente rápido. Pero si algo quedó muy claro en la cabeza de Takahiro es que este arresto iba a cambiar por siempre su vida y a desencadenar una serie de hechos altamente terroríficos. Con el arresto había perdido su única fuente de ingresos que tenía hasta ese momento, provocando que su situación económica, que ya de por sí no era muy buena, cayera en picada. Los problemas se amontonaban y esto hizo que no solo no reintentara ser scout, sino que empezó a aislarse socialmente. Decide abandonar Kabukicho en agosto del 2017 para mudarse a un pequeño apartamento en Sama, ubicado en la prefectura de Kanagawa. El aislamiento no hizo más que deteriorar su mente cada vez más. Al no tener trabajo, tenía mucho tiempo libre, el cual gastaba usando Twitter. Se sabía que tenía múltiples cuentas, pero solo una de ellas ganó mayor protagonismo en esta historia. Su usuario en Twitter era Kubitsuri Shi, que en español significa verdugo del ahorcamiento. Incluso el arroba de la cuenta también hacía alusión directa al ahorcamiento. Para este punto creo que no hace falta recalcar lo desquiciado que estaba, pero sí hay otros detalles muy importantes a revelar. Él se definía, al menos en Twitter, como una persona sin camino en la vida, cuyo único objetivo era morir. En su biografía de Twitter decía que quería esparcir su conocimiento sobre el ahorcamiento, además de demostrar cierto complejo de salvador. Hay que hacer una distinción muy importante. Más allá de su maldad latente, era plenamente consciente de lo que hacía. Su cuenta de Twitter sería su herramienta principal para cometer los crímenes que lo llevaron a convertirse en un monstruo. Todo lo que había aprendido como scout le resultó muy útil en esta ocasión. Tenía buena labia, sabía manipular y mentir muy bien. Estas habilidades comenzó a aplicarlas en Twitter para atraer a sus víctimas, pero no elegía al azar a cualquier chica, sino a aquellas que eran emocionalmente más vulnerables. Esta vez, dando un paso mucho más allá, Takahiro buscaba a chicas que expresaran en Twitter abiertamente que estaban solas, desesperadas o de plano, que hayan perdido toda necesidad de seguir con vida. Para él no era muy complicado encontrarlas. Bastaba con usar el buscador de Twitter y escribir palabras o frases clave como quiero morir, quiero desaparecer. Una vez identificaba a la chica que le interesaba, comenzaba a hablarle por mensajes directos. Era una persona metódica, así que se tomaba todo el tiempo del mundo en jugar con su cabeza, manipularla. Cuando entablaba una conversación con la víctima, tomaba una postura completamente comprensiva. Le decía que entendía su dolor, que él también estaba sufriendo lo mismo y que era él quien podía ayudarla. De este modo se ganaba su confianza y le generaba una dependencia emocional, para luego alimentar aún más la idea de quitarse la vida, haciendo un pacto mutuo para ello. El siguiente paso que daba, una vez establecido cierto lazo emocional, era invitar a la víctima a su departamento. La ventaja de esto para Takahiro era que las víctimas iban voluntariamente a verlo. No había necesidad de planificar un secuestro o coaccionarlas de ninguna forma. Una vez la víctima llegaba al departamento, él las hacía pasar. Acto seguido, comienza el ataque físico para asesinarla. El método predilecto de Takahiro era, para sorpresa de nadie, el estrangulamiento. Por ser un método silencioso, no tenía la necesidad de utilizar ningún arma y era el más efectivo para ocultar cualquier rastro que pudiera incriminarlo. Una vez concretado el crimen, procedería a robar cualquier cosa que fuera de valor para él. Hecho esto, con una sierra desmembraba el cuerpo para tener mayor facilidad para ocultarlo. Los restos eran almacenados en contenedores y conservadoras, cualquier recipiente que mantuviera la cadena de frío. Claramente, no bastaba con solo conservar los restos refrigerados y deshacerse de las prendas para ocultar cualquier indicio del crimen. Por eso es que sellaba
los recipientes en donde mantenía los restos y utilizaba productos químicos. La totalidad de las víctimas eran mujeres, cuyas edades iban desde los 15 hasta los 26 años. Todo esto que te acabo de explicar era el modus operandi de Takahiro, y repitió exactamente este mismo procedimiento un total de 9 veces. Pese a que Takahiro era una persona sumamente metódica para matar y ocultar todo rastro de su crimen, no consideró que hay un rastro que, por mucho que lo intente, no iba a poder eliminar. La pista clave que facilitó su captura fue su propia cuenta de Twitter. Resulta que mientras Takahiro cometía los crímenes, la familia de una de las víctimas, una mujer de 23 años, dio aviso a las autoridades sobre su desaparición. En principio, solo se sabían de los tweets depresivos que había publicado la chica. El hermano de la joven había logrado acceder a la cuenta de su hermana, y es ahí en donde se encuentra con los mensajes que ella había intercambiado con un usuario bastante sospechoso que le había prometido ayudarla días antes de su desaparición. Es por esto que el hermano de la víctima hizo dos movimientos muy importantes. Primero, publica desde su propia cuenta un tuit respecto a la desaparición de su hermana y pregunta por el usuario sospechoso. Según se menciona en algunos medios, una chica reconoció el nombre del usuario sospechoso. El hermano de la víctima le pidió que se contactara con él mientras él informaba de esto a la policía. La chica en cuestión logró convencer al usuario extraño de encontrarse en una estación de tren. El usuario misterioso, quien obviamente era Takahiro, había llegado a dicha estación a la hora acordada, pero en lugar de encontrarse con la chica, vio que no había nadie. Creyó que lo engañaron, así que se fue de nuevo a su departamento. Poco sabía que en realidad sí habían ido personas interesadas en él, unos investigadores quienes decidieron seguirlo en secreto hasta su departamento. En ese momento, los investigadores y la policía llaman a Takahiro y este los recibe. Van directo al grano y le preguntan respecto al paradero de la chica de 23 años. Y él, con una frialdad incalculable, señala su heladera. Ahí está, dentro del refrigerador. La policía detiene preventivamente a Takahiro y luego se lleva a cabo la investigación y registro de la propiedad del criminal para conocer el paradero de la joven, pero sin esperarlo terminaron dando con las otras 8 víctimas. Recuperaron 3 hieleras grandes, 5 contenedores, cabezas decapitadas, huesos, restos desmembrados. Esa casa era un verdadero matadero y la escena del crimen era digna de un trauma. El primer delito que se le había adjudicado era la tenencia y eliminación ilegal de los cadáveres, pero poco después, durante el interrogatorio, Takahiro confiesa sus crímenes y cómo los había llevado a cabo. Es cuando menos irónico que la misma herramienta que utilizaba para atraer a sus víctimas fue la que hizo posible su captura. No importa qué tan bueno seas ocultando tus huellas tras cometer un crimen, porque hay algunas que son imposibles de eliminar, sobre todo si ese rastro lo dejaste en internet. Y obviamente, ese fue el caso de Takahiro. En casos anteriores sobre criminales, hemos visto que a algunos se les ha dado sentencias que varían desde décadas de prisión hasta decenas de cadenas perpetuas. En el caso de Takahiro, para su desgracia, las cosas serían bastante diferentes. La justicia japonesa condenó a Takahiro por los delitos de asesinato múltiple, robo agravado, agresión sexual, desmembramiento y ocultamiento de cadáveres y manipulación psicológica premeditada. Consideraron además durante el juicio que Takahiro en ningún momento demostró un ápice de empatía ni remordimiento, y por ello el juez lo sentenció a la pena máxima, la pena de muerte, y en este caso por ahorcamiento. La ejecución de su pena se llevó a cabo el 27 de junio del año pasado. Si bien es cierto que no hay registros grabados de cómo fue el juicio y menos de la ejecución, hay información relevante por parte de Keisuke Suzuki, el ministro de Justicia. Explica que el motivante, al parecer, no era otra cosa sino que saciar un fetiche íntimo, demostrando que Takahiro hace tiempo había abandonado su humanidad. 本件は自己の性的、そして金銭的欲求を満たすなどという誠に身勝手な理由から約2ヶ月の間に9名もの被害者の若く尊い人命が
奪われるといった極めて重大かつ Como pudieron notar por lo que dijo, las declaraciones del ministro de Justicia son solo de momentos antes de la ejecución de Takahiro. Es entendible que se llegara a esta determinación. Para alguien como Takahiro, con nula empatía por el sufrimiento ajeno, no existe una redención posible, sin mencionar que él disfrutaba de ser quien era y de hacer lo que hacía. La caída de Takahiro fue una ironía perfecta. La propia herramienta que utilizaba para atraer a las víctimas fue la misma que posibilitó su captura. Incluso la forma en la que se ejecutó su pena capital es muy similar a la que él utilizaba en sus víctimas. Pero todo esto palidece ante la maldad que tenía Takahiro, maldad cuyo origen nunca se logró determinar. No arrastraba traumas del pasado y si su vida era complicada, es porque él desde el principio había tomado pésimas decisiones. Pero aún así, en sus ataques había muchísima brutalidad. No solo manipulaba a sus víctimas, también se supo por su confesión que las atacaba sexualmente antes de matarlas. Lo más cercano que pudieron determinar respecto al perfil psicológico de Takahiro es que mostraba rasgos antisociales y mucho deseo de control. Si bien no hay un diagnóstico oficial respecto a su caso, muchos coinciden en que su perfil muestra rasgos coincidentes con el trastorno antisocial de la personalidad. Tendría sentido que padeciera de dicho trastorno, dado que en sí no se necesita pasar por un episodio traumático para ello. El trauma puede ser un factor de riesgo, pero no es determinante. Un factor biológico podría permitir que tu cerebro se desarrolle con ciertas carencias en áreas específicas, como la posibilidad de sentir empatía, controlar tus impulsos, reaccionar ante el sufrimiento ajeno. Perfectamente este podría ser el caso de Takahiro, pero ya es muy tarde para comprobarlo y por la maldad de sus actos, él también pagó el mismo precio. En todo caso, podríamos prestar a debate si su condena fue justa, pero si tenemos en cuenta el factor de que es una persona que es incapaz de rehabilitarse, sumado a que intentar reintegrarlo en la sociedad podría ser un riesgo muy alto, quizás la solución que impuso la justicia no es tan desacertada. Pero si hay algo importante que aprendí de este caso, es que no se necesita un pasado traumático para ser un monstruo, basta con simplemente tener la iniciativa para hacerlo. Y sobre todo, tener muy en claro que lo que sea que hagas en el proceso tiene un precio a pagar. Ya quedaría en uno mismo si de verdad vale la pena pagarlo. Y Takahiro decidió correr ese riesgo, y para su mala suerte, cayó en su ley. Por cierto, ya es casi una costumbre que los criminales que hemos analizado por aquí sean vistos de alguna manera como referentes. Takahiro, mientras estuvo preso antes de recibir su pena capital, recibía cartas de distintas mujeres interesadas en él, muchas de ellas incluso con propuestas de matrimonio. Se decía que él estuvo considerando algunas de ellas, supongo que para darse un último gusto antes de morir. En Japón, los condenados a muerte tienen permitido casarse legalmente mientras estén presos. No sería descabellado pensar que Takahiro quería hacerlo también. Hay varias noticias que comentan y recopilan testimonios de Takahiro respecto a su interés por casarse y mantener una relación estable hasta el día final. Estoy pensando que estaría bien tener a alguien que me apoye. Tendría la posibilidad de venir aquí a verme y traerme cosas. Tampoco hay que sorprenderse demasiado. Los japoneses a veces pueden ser un tanto extraños. Además, recordemos que muchos criminales han sido idolatrados o amados de alguna manera. Si les interesa, en algún momento hablaremos de Devon Erickson. Era esperable que Takahiro no fuera la excepción. Todo un rompecorazones hasta el final. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este enorme proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.